Se suman cada hora un concello, cada día un concello más en esa protesta que iniciaba el Ayuntamiento de Cangas de arriar la bandera de Europa en protesta por lo que está sucediendo en la frontera del continente con la crisis de los refugiados. Hace menos de una hora lo decidía el Ayuntamiento de Santiago por unanimidad, el que también va a hacer que ondee a media asta esa bandera de la Unión Europea. Vamos a hablar hoy de esa crisis, de esa cumbre europea en la que se trataba de decidir qué se hace con este conflicto. Lo vamos a analizar esta noche con Joan Vascuas, muy buena noche. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Tellado, no, perdón, me estoy equivocando absolutamente. Gonzalo Trenor, es que ya confundo uno con otro. Muy buenas noches. Gonzalo. Adina Dumitro, Muy buenas noches. Muy buenas noches también. Bueno, decía que vamos a hablar de esa protesta colectiva que se está extendiendo por toda Galicia, también de esa conversación que mantenía Alexis Tsipras con Pedro Sánchez. Pero Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a Seguimos todos. muy pendientes de la crisis que no consideran tal de Podemos. Y una pregunta que nos tiene a todos atenazados. ¿Dónde está Íñigo Errejón? ¿Dónde? ¿Tú lo sabes? No lo sé. Yo creo que no lo saben ni ellos, aunque se han preguntado bastante por él. Bueno, pues después de la criba de su íntimo, de Pascual, ha ido desapareciendo. Vamos a repasar, si os parece, cómo han sido los últimos días de Íñigo Errejón, y nos vamos a ubicar el pasado sábado, porque además lo teníamos aquí cerquita, en Galicia concretamente. De hecho, la noche del sábado la pasaba en Pontevedra, y como prueba gráfica esta imagen que encontramos en las redes sociales. Errejón posa con dos jóvenes de madrugada y, bueno, vista su cara, debió dar buena cuenta de la noche pontevedresa. De hecho, la mañana siguiente tenía cita en la sede de En Marea, en Pontevedra, y a Errejón se le notaba un poco el peso de la noche. Aquí estamos bien. Bueno, nada. Y ayer cerramos unas jornadas de reflexión, de análisis, pero también de puesta a punto. Bueno, el lunes, seguimos el siguiente día, está Errejón ya en Madrid, vuelve, pero no aparece en ningún tipo de acto público. Eso sí, el lunes se produce una reunión importante sin él, la de la ejecutiva de Podemos. En esa reunión participan Pablo Iglesias, Irene Montero y Rafael Mayoral, sus dos personas de máxima confianza, el diputado Pablo Bustinduy, Carolina Vescansa, auxiliadora Honorato, la secretaria de Acción Institucional, el responsable de Economía Nacho Álvarez y Luis Alegre, otro de los próximos a Pablo Iglesias, el discutido secretario general de Madrid. Bueno, y en esa reunión Iglesias habría acusado, ante la sorpresa de algunos, de haber filtrado Errejón esta información que están viendo a un diario nacional, en la que se señalaba a Tania Sánchez y a Miguel Vila como los culpables de la ruptura en Podemos. Como digo, ante el estupor de algunos de los de allí presentes. Martes 16, pleno del Congreso de los Diputados. Será la última vez que veamos a Íñigo Errejón en público. A primera hora de la mañana, 10 menos cuarto, Iglesias y Errejón hacen el mismo trayecto para entrar al hemiciclo por separado y con apenas unos minutos de diferencia. Lo están viendo, primero lo hace Iglesias y le sigue unos instantes después Errejón. Bueno, a Errejón lo veremos por partida doble, en su comparecencia tras la Junta de Portavoces y en el Pleno, donde interviene para hablar de recortes, paro y desahucios. A las 9 de la noche abandona la Cámara. Es la última vez que lo vamos a ver en público. La noche de autos, cerca de medianoche, Iglesias fulmina a Pascual. Errejón era especialmente prolífico en Twitter, en las redes sociales. Vamos a repasar su actividad del sábado, si os parece, hasta ese martes del que hablamos. Sábado 12 de marzo, el de la noche de Pontevedra, Errejón suma 11 publicaciones en su cuenta. Domingo 13, el de la reunión con Marea, Errejón publica 12 veces. Lunes 14, el de la reunión de Iglesias, 13 publicaciones. Y el martes, el día del cese, Errejón publica 20 veces en su cuenta de Twitter. El último, por cierto, lo van a ver, su última publicación de ese día, un retweet del comentario que escribe el propio Sergio Pascual, el cesado, en el que reivindica sus 2 años dejándose la piel en Podemos. Bueno, ¿y qué pasa a partir de esa noche? Nos situamos ayer, miércoles 17. Errejón tenía cita en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, de la que además es titular, pero no se presenta a ella. Tampoco lo vemos ni como portavoz, ni en ninguna de las 4 convocatorias que tiene el grupo de Podemos por diferentes iniciativas. Las voces que aparecen son las de las 2 personas de mayor confianza de Iglesias, Irene Montero y Rafael Mayoral. También Vescansa concede una entrevista a una televisión privada, pero de Errejón no se sabe absolutamente nada. Bueno, llegamos a hoy jueves. Vuelve a comparecer Irene Montero, a la que veíamos ayer, y dice que Errejón no va a dimitir. No va a dimitir y no sé
cuál es el motivo que podría suscitar esa pregunta. Está trabajando con normalidad. Ayer mismo estuvo hablando con Pablo Iglesias en un momento en el que podemos retomar el contacto normalizado con el Partido Socialista y Pablo y Íñigo estuvieron ayer hablando normalmente de esto y preparando esa próxima reunión entre Pedro y Pablo. Bueno, habíamos visto, Pedro y Pablo, habíamos visto la intensa actividad, ¿no?, de Íñigo Errejón en los días previos, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Qué pasa ayer y hoy? Bueno, pues nos vamos a su cuenta de Twitter y ayer en concreto tiene un solo comentario, un retweet, por cierto, de su compañero José Manuel López en el que vincula su intervención del martes. Hoy, ninguno, en lo que va de jornada, 0 comentarios en Twitter. Le preguntaban a Pablo Iglesias los compañeros de Europa Press por esta ausencia de Errejón y decía esto. ¿Pero por qué está tan ausente Errejón esos días? Errejón no está ausente, Errejón está trabajando, estando al frente de la Secretaría Política y llevando a cabo sus tareas de la mejor manera. Muchas gracias. Y también hace un ratito a la diputada gallega de En Marea, Ángela Rodríguez, por lo mismo. Por cierto que Ángela Rodríguez se lo tomaba a cachondeo, a broma. No sé, la policía no lo consideraría desaparición aún, ¿no? Hace menos de 48 horas estaba hablando en el Congreso. Creo que aún no se puede decir que Íñigo Errejón haya desaparecido, ni muchísimo menos. Estamos unidos, pero evidentemente es un momento difícil en el que se está reestructurando parte de la ejecutiva del partido. Bueno, y mañana reunión de Pablo Iglesias con los responsables autonómicos de Podemos. Va a haber ahí una delegación de Galicia, vayamos ahora a la diputada de En Marea. 6 integrantes, con Buitrón al frente, de la gestora, bueno, que van como de observadores, porque no son estrictamente los dirigentes en Galicia. Claro, nos preguntábamos quién va representando a Galicia en esa reunión de varones o de baronesas. Pues 6 nombres. Finalmente van a ser 6 personas, ¿nos puede decir los nombres? Sí, el que, propio como decía Pablo, van en calidad de observadores. Efectivamente. El propio Buitrón, Isabel Faraldo, que es la responsable municipal en A Coruña, Javier Folgueira, el secretario municipal de Vigo, Víctor Casas, el municipal de Santiago, Víctor Ferreiro, el municipal de Ourense, y Susana López, que es la responsable de finanzas. 6 en esa delegación. Pero sabemos que cada comunidad lleva el mismo número de personas a esa reunión. Como sea tan grande no caben. Efectivamente. Adina, tú hace unos días relacionabas lo que empezaba a parecer una crisis con un problema de crecimiento, de adaptación rápida a una situación nueva por parte de una organización que lleva muy poco tiempo entre nosotros. ¿Sigues considerando que es esto o empiezas ya a ver cosas un poco más graves? No, yo sigo considerando que es eso por la simple razón de que creo que si tuvieran el tiempo necesario, es decir, de lidiar con estas dinámicas que tienen internas fuera de los focos y a lo mejor no fuera de los focos, pero sí fuera del proceso político en el cual están metidos o bueno, de momento no se sabe si están metidos en una negociación de gobierno, yo creo que estas cosas seguirían pasando, pero las veríamos como algo normal, no son el proceso de un partido. ¿No trasluce una forma de entender la gestión política, la gestión política interna y el poder, en definitiva? No, yo creo que ahí pasan dos cosas. Yo creo que Podemos empezó con un planteamiento de organización interna que atrajo a mucha gente, ¿no? Primero atrajo a las filas del partido y luego atrajo votantes. ¿Qué ocurre? Que para llevar ese modelo a cabo necesitaban un ritmo muchísimo más lento, ¿no? Y ahí está, yo lo digo no como algo que les cayó del cielo, es decir, Podemos quiso meterse en este proceso, ¿no? Quiso conformarse como partido y quiso entrar en el proceso político. Una vez que ocurre esto, ya no pueden, porque por cómo está estructurada la ley en España, ¿no?, de funcionamiento de los partidos y por cómo empieza a funcionar un partido en el momento en el que entra en la dinámica de partidos, están obligados a una serie de cosas, ¿no? Claro, y están obligados... Como dices que es el sistema el que les impide ser lo que eran. No, yo no creo que es el sistema que les impide ser como era. Creo que es su decisión de en ese momento presentarse a las elecciones y haber tenido un éxito que les ha venido grande, yo creo, en este momento, que les ha sobrevenido en un momento en el que todavía no han tenido la capacidad de organizarse como partido, ¿no? Y por supuesto que lo que estamos viendo son las luchas de poder que ocurren en cualquier organización y sobre todo organizaciones que son a base voluntaria, es decir, parten de la participación voluntaria de las personas. Hay una lucha de poder para colocarse y para definir cuál va a ser en el fondo la estrategia del partido y el modo de posicionarse del partido en el proceso político. A ver, Ernesto, ¿crees que es una crisis de crecimiento simplemente? Sí, yo creo que el origen es una crisis de crecimiento. Es decir, hace 2 años o hace año y medio estaban tumbados en la Puerta del Sol, allí y tal, todos ocupando la Puerta del Sol, y hoy se dan cuenta de que uno quiere ser vicepresidente, el otro quiere ser ministro de Justicia y el otro quiere ser ministro del Ejército. Es decir, yo creo que en el origen sí que hay una crisis, el origen está en una crisis de crecimiento, pero yo creo que todo lo demás no.
Yo creo que todo lo demás lo que hay es una lucha por el poder, de distintas líneas, de distintos enfrentamientos y que ha saltado pues, quizás excesivamente pronto porque llevan 2 meses en esa situación. Y además yo creo que es una crisis por el poder que la están resolviendo tan mal como la resuelven habitualmente los partidos clásicos, es decir, como la resuelve el Partido Popular y como la resuelve el Partido Socialista. Estos que vinieron, los de Podemos, que vinieron contándonos que ellos tenían un concepto diferente, aquello de los círculos, de saltar el cielo y tal, no hay ni se salta el cielo ni círculo ninguno. Es decir, aquí el círculo se llama Pablo Manuel Iglesias no sé cuánto y el que no está en el círculo, que es Íñigo Errejón, pues no entra en la foto. La pregunta es que ellos están preparados para asumir alguna función ejecutiva en estos momentos. Yo estoy de acuerdo en Adrián que necesitaban un proceso más reposado, más tranquilo, necesitaban más tiempo. Es decir, es que hace 2 años eran unos perfectos desconocidos y de repente se encuentran con que van a decidir el gobierno de los próximos 4 años y que pueden estar en el gobierno, ¿no? Y que si hubieran tenido más tiempo, eso no quiere decir que hubieran evitado las luchas de poder. Vamos a ver, cuando decimos no, pero luchas de las están poder... solucionando mal, Adina, sí, cuando estamos hablando de luchas de poder, además, nosotros los ciudadanos a veces también tendemos a ver eso como algo negativo, porque dependiendo de las consecuencias que tienen, puede ser algo muy negativo, pero es universal en cualquier organización humana. Ellos establecieron otro paradigma, en principio, es que ese es el ¿no? problema. Ellos partían de un paradigma distinto que en parte problema. Consistía en cuestionar el paradigma viejo, ¿no? Ellos entran diciendo, hay otro paradigma diferente. En cuestionar la forma de decidir interna de los partidos, sí. Partió de eso. Claro. Gonzalo. Sí, Hayek, en Un camino de servidumbre, un libro que escribió un economista, hablaba de cómo ineludiblemente ciertas políticas pues, podían llevar a regímenes totalitaristas, ¿no? Y en este caso yo creo que podemos pensar también, haciendo una analogía en esto, es decir, cómo ciertas personalidades o ciertas organizaciones internas conducen ineludiblemente a este tipo de crisis. Es verdad, yo sí que comparto, que es verdad que es una crisis también de crecimiento. O sea, todo esto, o el catalizador, o lo que hace que se dispare la crisis es quizá el éxito electoral que han obtenido. Si no tuviesen ahora mismo la posibilidad de configurar un gobierno, si no tuviesen la posibilidad de formar parte de un gobierno, de ser vicepresidente, de ser ministro, de ser todo esto, es verdad que a lo mejor esta crisis no la vivirían ahora. Pero yo sí que creo, y viendo un poco la personalidad de las personas implicadas, viendo también un poco la forma de cómo tuvieron para configurar las listas electorales, cómo hicieron también después para cerrar su programa electoral y cómo resolvieron algunas de las crisis que tuvieron, por ejemplo, territoriales, algunos problemas que tuvieron territoriales, e incluso que están teniendo internas con algunas personas, porque no les gustan cómo gestionan los aspectos internos del partido, creo que eso les conduce ineludiblemente a este tipo de crisis. Joan? Teño serias dúbidas de que podamos denominar a isto unha crise de crecemento, non? Porque hai que pensar que polo propio formato organizativo que tiñan, de inscritos, non teñen afiliados, non teñen militantes, teñen inscritos, a forma de acceder a ese partido é moi doado, non? Outra cousa é participar activamente na toma de decisións, que é un territorio moito máis limitado, non? A crise é algo que está presente na curta historia de Podemos desde os seus inicios. Conflitos en círculos locais, aquí en Galicia, xa uns cantos. A situación interina que se está dando, donde un secretario xeral o sigue sendo, pero sin competencias, con unha xestora, é algo moi chamativo, non? E o que está acontecendo, eu creo que é que o discurso organizativo nos acompaña da realidade na que se manexa a toma de decisións. Isto é, unha nova política que se basea na toma de decisións do vello centralismo democrático, dunha práctica leninista. E non quero dicir con isto que Podemos ser unha forza política leninista, o que sí digo que os seus dirigentes teñen unha formación e unha cultura política que bebe desas fontes. E creo que é iso que está pasando, que na forma real, na práctica realidade, un secretario xeral se carga a outra xente, como nos outros partidos políticos de ese corte. A pesar do que onte mesmo Pablo compartía con nós, Pablo Iglesias hai un par de meses, creo que era, non? Dicindo, mira o que fan os partidos vellos, que cando teñen un problema con alguén é o xefe o que toma a decisión de cesalo, non? A pregunta que facía Xoan é, nesta tesitura, está preparado Podemos para gobernar? Eu creo que ten pouca fiabilidade, ou está demostrando pouca fiabilidade. Creo que o electorado habitualmente pide que haxa unha certa consistencia interna para ter unha capacidade de resposta externa que é o goberno, non? E creo que aí sementa serias dúbidas. Outra cousa
e que non se pode negar que Podemos soubo sementar moita esperanza entre moita xente e que creo que esa esperanza aínda sigue viva e que a xente espera que eso se exprese tamén na acción de goberno. Bueno, vamos a avanzar un pouco porque estamos hablando de una pareja política, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón. Ha habido otras parejas políticas en la historia, pero en estos días se han establecido comparaciones inevitables con bueno, pues una pareja que irrumpió en el panorama político español en una época muy concreta, año 82, Felipe González, Alfonso Guerra, Pablo Carballo. ¿Tienen algo que ver estas dos parejas? Hemos intentado establecer paralelismos. Evidentemente hay muchas cosas en las que no tienen nada que ver, pero hay otras, bueno, que son coincidentes. Vamos a ir repasando algunas, si os parece, empezando por cómo se conocen, ¿no? Las parejas, los protagonistas. Los protagonistas de la historia, porque en el caso de Felipe González y Alfonso Guerra se conocen en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, y coinciden por primera vez. Luego forman parte del Partido Socialista en la clandestinidad en los años 60. Eran entonces Isidoro y Andrés y compartieron lo que se llamó primero el clan de la tortilla, en honor a esta foto de la primavera del 74, aunque luego, bueno, lo que comían eran naranjas, no tortilla. Luego fue rebautizado como el clan de Sevilla. La tortilla ya se la habían comido. Se la habían comido antes. En la foto comen naranjas. Tras el congreso de Suresnes, de ese mismo año 74. Esto era primavera, el congreso fue luego en otoño. Bueno, y Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se conocen en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. De hecho, Pablo Iglesias, el secretario general, confesaba, no hace mucho, en una entrevista de radio, cómo fue ese primer momento, esa primera vez. Pues yo llegué a la Facultad de Políticas después de haber hecho Derecho y me habían hablado de un chaval muy listo que entonces aparentaba como 6 años. O sea, imaginaos la edad que podía aparentar Íñigo cuando él tenía como 19 años, que es cuando yo le conozco. Él tenía 19 y yo 24, una cosa así. Y le veo allí sentado en la puerta de la cafetería con un trocito de pan y al trocito de pan le estaba echando un sobrecito de azúcar. Y no pude evitar acercarme y decirle, ¿pero por qué comes pan con azúcar? Y me dice el pobrecito, es que es como un suizo. Claro, y en ese momento me dieron ganas de adoptarle y efectivamente le adopté. Decía Pablo Iglesias de Íñigo Errejón. Bueno, acabaron compartiendo profesor de tesis, incluso Errejón se la dedica a Iglesias, la suya, y crearon 2 revistas, Contrapoder y Pensamiento Crítico, en la propia universidad, en la última en la que participó Monedero. Pero buscando los paralelismos, vamos a revisar algunas de las coincidencias. La primera, la edad. Suresnes, 1974, cuando toma el control del Partido Socialista, Felipe González tiene 32 años, Guerra, que aplaude a su lado, tiene 34. 11 de marzo del 2014, cuando se registra Podemos, cuando nace Podemos. Íñigo Errejón tenía 30 años, Pablo Iglesias 35. Estamos hablando de treintañeros. Otro paralelismo, la indumentaria, la estética, la ruptura en la forma de vestir, las chaquetas de pana que tanto se comentaban de Felipe González y Guerra, que no utilizaron traje y corbata hasta acceder al poder. Lo mismo ha sucedido con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, los descamisados, las camisas por fuera, la coleta, en fin. Se ha hablado mucho también de su estética, de su indumentaria, respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver entre los políticos. Hablamos de el momento en el que aparecen, antecedentes de una crisis. Felipe González y Alfonso Guerra llegan en un momento de crisis económica, inflación, crisis del petróleo, tasas de paro altísimas y una España que salía del franquismo, llena de inestabilidad política. Coincidiremos en el que el momento en el que surge Podemos, hablamos de una grave recesión económica, de paro, de mucha corrupción política y de falta de credibilidad de los 2 grandes partidos políticos. Más cosas en común. Una pareja complementaria. Guerra era el purista, el de mayor sustrato ideológico de los 2. Felipe González acabó seducido por los liberales, como Solchaga, dentro de su propio partido. Esta imagen es, bueno, bastante elocuente. Por cierto que Felipe González llegó a unir su futuro político en el gobierno al de Alfonso Guerra, tras estallar el caso Juan Guerra, pero acabó incumpliéndolo. Yo estoy absolutamente seguro de la honorabilidad, de la honradez personal del vicepresidente. Y le digo, si en algún momento siente la tentación, porque se cuestiona insoportablemente para él su honorabilidad, de presentar la dimisión, habrían ganado 2 batallas, por eso los animo. No una, sino 2. La batalla de la dimisión de Alfonso Guerra y la de la dimisión de Felipe González. Bueno, Guerra dimite y Felipe González no. Y de hecho, una vez que se produce esa dimisión, estamos a principios de la década de los 90, el enfrentamiento entre ellos es ideológico. Guerra reivindica el partido, la ideología del Partido Socialista, y González contesta que el gobierno es otra cosa. Y a mí me resulta paradójico que algunos
que han estado deshaciendo organización, ahora no nos dejen hablar de la organización. Es como si alguien, todos vosotros, casi todos tenéis un reloj de pulsera, como si alguien viene con un martillo y os machaca el reloj, cuando lo deja destrozado, dice, ¿qué hora es? Es que tengo que estar más roto. Y dice, no me hable de cómo está eso, dime la hora. Hombre, pero tendré que arreglar el reloj. Quiero que quede claro que se gobierna en Moncloa y no se gobierna en Ferraz. Así de simple es. Bueno, y un apunte más. Pilar Miró, directora de cine, directora de Radio y Televisión Española y, como saben, persona muy próxima a Felipe González, ya por aquel entonces revelaba que la relación entre ambos no era la que se suponía. Vamos, que no hablaban todo lo que parecía. Todo ese tema de Felipe y Alfonso Guerra hay mucho de leyenda. Ellos han sido siempre en el partido y desde antes complementarios y muy independientes el uno del otro. O sea, yo me atrevería a asegurar que Alfonso y Felipe hablaban bastante poco. Hablaban bastante poco. Bueno, volvemos a Podemos. Es evidente, lo llevamos contando en las últimas horas, que entre Errejón e Iglesias no parece haber la mejor comunicación. De hecho, el sustrato ideológico también es diferente. Iglesias, del sector más duro del partido, Errejón, el más flexible, la tijera y el puño, que contábamos también el otro día. Más paralelismos, el cambio de discurso, la redefinición de su propio discurso, prácticamente nada más llegar. El Partido Socialista de González Figuerra abandona pronto el marxismo, la lucha por la República, una vez Juan Carlos I sucede a Franco, y bueno, todos recordaremos lo que pasó con la OTAN. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. Y no lo queremos, en primer lugar, por razones de seguridad. No queremos el ingreso de España en la Alianza por razones de política interior. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. Ni por razones de fondo, ni por razones de oportunidad, ni por el modo que propone el Gobierno conviene a España ingresar en la Alianza. Esa coherencia de participar en un proyecto político, institucional, económico, social, en un destino común, nos lleva a participar también en la seguridad colectiva. Bueno, y algo similar hemos vivido con Podemos, nada más nacer, incluso antes de llegar al poder, la redefinición de su discurso. Acataron una constitución que primero rechazaban y han moderado numerosas propuestas respecto a su inicio. Estas son unas pinceladas de algunas de ellas. Duda que puede poner en cuestión las bases del sistema democrático, que esto es ilegítimo y no se paga. Ahora propone evaluarla y, de ser necesario, reestructurarla. Y no amnistías fiscales de las que se beneficiaba, entre otros, el señor Bárcenas. Podemos ha apoyado la presentada por el gobierno griego. Un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. El programa actual incluye la dación en pago con carácter retroactivo y limitar la deuda hipotecaria al valor del inmueble. Que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano es una cosa perfectamente razonable. De la renta básica para todos han pasado a igualar de forma gradual las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas al salario mínimo. Como usted pretenda dejar a cientos de miles de españoles sin calefacción y sin luz, yo le expropio su compañía eléctrica. Ya no hablan de nacionalizar, solo dicen que no se podrán cortar servicios por impago. Bueno, y ahora la pregunta es cómo acabarán estas dobles parejas. En el caso de Felipe González Figuerra, lo sabemos. Él acabó como consejero de Gas Natural, tuvo que renunciar por la presión política. Guerra fue diputado hasta la pasada legislatura y preside la Fundación Pablo Iglesias. ¿Qué será de ellos dos? Por cierto, de esta relación, con la presentación del libro de Alfonso Guerra, ya nos quedó más o menos claro cómo está la cosa. La verdad es que estaba en París. No he visto ni siquiera la presentación y mucho menos leer las memorias, pero no sé si voy a dedicar el tiempo que me queda de vida a leer esas cosas. No aspiraba yo a que leyeran mis memorias. ¿No le ha sorprendido la respuesta? No. Bueno, magnífica semblanza, magnífica comparación de estas dos parejas. Hablaba de la complementariedad que muchas veces es necesaria en un partido político, dos figuras, que uno representa el papel de bueno, otro el papel de malo, uno es más ideológico, el otro es más táctico. Yo no sé si crees que se corresponde esto con la figura de Errejón y de Iglesias, y en cualquier caso me interesa lo que planteaba Pablo al final. ¿Cómo creéis que va a acabar esta relación? Es difícil saber si corresponde o no, porque yo creo que todavía tenemos
tenemos poca información sobre cómo es cada uno y lo que opina cada uno, ¿no? Tenemos alguna, pero de momento no tenemos la información que hemos tenido con Alfonso Guerra y con Felipe González a lo largo de los años, que hemos podido ver. Además hemos podido ver... aceleramos todo tanto, esto ya está pasando. Hemos tardado 20 años, en 2 años ya lo tenemos todo. Además hemos podido ver los hemos podido ver actuar en momentos históricos, en momentos políticos muy importantes, ¿no? Yo creo que esa es la clave muchas veces, no tanto lo que pasa en el entretiempo y bueno, el cancán que hay un poco con este tipo de cosas, pero lo que pasa en el momento en el que hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Este es uno de los momentos relevantes en el Podemos en este momento, en relación con todo lo que está pasando con las personas que están dimitiendo. Vamos a ver cómo reaccionan cada uno de ellos, ¿no? Pero también quería decir que esta comparación que ha sido muy buena, ¿no? A mí me ha gustado mucho también ver cuántas cosas hay en común. No solo por la edad, por ejemplo, a la que entran en la política, bueno, salvando todas las diferencias, ¿no? También estamos viendo de que a veces sobreestimamos la importancia que tiene el papel de la experiencia. Felipe González en ese momento no tenía más experiencia política, tenía experiencia activista, había estado en la clandestinidad, bueno, tenía ciertas cosas, ¿no? Pero no tenía experiencia política. Entra y se convierte en una de las figuras políticas más importantes de la transición española, ¿no? Con lo cual, a veces no podemos saber la altura que va a tener un gobierno o unas personas en el momento en que están en el gobierno hasta que los veamos actuar en esas circunstancias. Es que los protagonistas de la transición achaquen a los recién llegados falta de experiencia política es llamativo, teniendo en cuenta que ellos no la tenían. En los momentos de crisis o de cambio, como es este momento, ¿no? También tendemos a ver la experiencia como algo importante, pero no nos olvidemos que la experiencia, aunque sea importante para muchas cosas, también asegura muchas veces continuismo, y el continuismo es lo que muchos ciudadanos no han querido. Ernesto, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Felipe González no tenía experiencia, efectivamente, no sé si tenía alguna más que Pablo Iglesias, pero tenía otra forma de entender la política, yo creo, ¿no? Y tenía otro compromiso que yo no sé si tiene Pablo Iglesias con su forma pero eso es generacional, Ernesto. Sí, no, claro que es generacional. Pero de todas maneras, ahí el más ideologizado era Guerra, más que Felipe. Sí, era Guerra, más que Felipe. Felipe, bueno, encuentra la oportunidad, era de las buenas palabras, ¿no? O sea, y tal, que en esta ocasión lo que se hace es cambiar claro, se cambian los papeles. Se cambian un poco los papeles, porque el que cae simpático, el niño que todas las mamás más ideologizado es Pablo Iglesias. Claro, es Pablo Iglesias. Pero de todos modos, he preguntado a Pablo y preguntabas tú, por cierto, Pablo, me pareció maravilloso y me lo pasé muy bien. Te invito a que hagas uno también de otra pareja muy importante para este país, que fue Aznar y Blesa. También es una pareja también, es un dúo interesante, no te vendría mal. Vamos a hacer una serie, Pablo, apúntatelo. Sí. Yo te doy alguno más. Aznar Villalón. Efectivamente. Yo creo que incomparable. Incomparable. Pero no, decíais, no, pero ¿cómo puede terminar esto? Vamos a ver, llevan un recorrido muy corto, es decir, volvemos a lo mismo, llevan 2 meses en el Parlamento. Aquí se ha caído Monedero, se han caído 9 o 10 diputados de Madrid, se han caído 6 autonomías. Quiero decir que ha habido dimisiones y gente tal. Hombre, yo no sé si serán capaces a estas alturas. Errejón lleva 4 días desaparecido. Yo no sé si serán capaces de resolver ese conflicto. Yo creo que surgió un pouco pronto, ¿no? Un pouco pronto. A ver, eles chegaron, Felipe González e Alfonso Guerra no 74 a levar as rédeas do PSOE. No ano 78, o PSOE tivo no seu 28 congreso un pollo del 15, donde Felipe González ligou a súa continuidade como secretario xeral a que o PSOE abandonara o marxismo. O PSOE votou na continuidade do marxismo e el dimitiu. Aos 11 meses hubo un congreso extraordinario e Felipe González volveu. Esa crise tamén se deu. Outra cousa que tamén quero deixar ver é que tamén existe unha certa vontade desde Podemos para que se visualice ese paralelismo entre Íñigo Errejón para alentar esa mesma ilusión que xerou o PSOE no 82, pero efectivamente, existindo esa complementariedade, os roles son completamente distintos. Non esquezamos o que dixo Pablo Iglesias outro día no Congreso dos Deputados, da Calviva, falando de Felipe González, precisamente. Remato. E a cara de Errejón, que efectivamente. O risco de facer ese paralelismo que eles tamén alimentan moi inteligentemente é que a fonte principal do paralelismo sabemos como remata. Si queren continuar con ese paralelismo, corren o risco de que nos visualicemos agora mesmo que eso pode rematar igual. Que o paralelismo sea textual. Exactamente. Pero es muy interesante. Solo un apunte muy breve a lo que decía Joan, ¿no? Es muy buena la comparación y con lo que ha pasado con Felipe González y con lo que decía Ernesto, que en realidad todos los conflictos acaban resolviéndose. Estamos hablando de si se van a resolver o no. Acaban resolviéndose. Algunos marchan y los que se quedan forman el partido, solidifican el partido. Es así.
Incluso se resuelven sin leer las memorias de los otros. Yo creo. Pero aquí, el que lleva las de perder, en principio parece que pudiera ser Íñigo Errejón. Alguna solución va a tener eso, fijo. Yo creo que pueden acabar peor, quizá. Primero por las personalidades. Creo que son diferentes. Es verdad que aquí se hizo una analogía, porque realmente es una pareja que puede tener ciertas coincidencias, pero bueno, creo que incluso en personajes se diferencia mucho. Segundo, porque creo que no existe esa amalgama que tenían Guerra y Felipe González, que era el partido. O sea, ellos tenían detrás una gran maquinaria, un partido con históricos, con unas... Con históricos, sobre todo, con históricos. Con tenían gente... históricos. Sí, tenían históricos, exactamente. Tenían históricos que ponían y cierto estaban reposo. muy vinculados también al movimiento socialista europeo. Estaba Ruibal, era otra cosa, era otra cosa. Tuvieron ya victorias también en algunas comunidades que ya les permitió tener una base, mucho más fuerte que eso tal. No son intercambiables. Pero luego, después hay un factor también ahora que tú comentabas cuando empezaste, la dinámica ahora política son muchísimo más rápidas, son muchísimo más veloces. Con lo cual, antes es verdad que podía haber incluso periodos para que hubiese pues, esas pequeñas reconciliaciones que evitaban que eso pues explotase, que eso desapareciese. Ahora ya no. Ahora esto, en vez de eso, lo más probable es que esto vaya increciendo y que cada vez Pero también las generaciones jóvenes castigan eso menos que lo que se castigaba antes. Es decir, la solidez interna, el hecho de la consistencia interna se castiga muchísimo menos. Porque bueno, déjame porque seguimos hablando de este contexto político tan particular en el que estamos viviendo. Mientras todo esto va sucediendo, el otro día hacíamos bromas. Cataluña va a ser independiente y nadie se ha enterado. Siguen avanzando ese proceso. Ostras, ¿se independizó Cataluña? Pues no nos habíamos dado cuenta. Bueno, estábamos formando gobierno. Exactamente. Pasan otras cosas que tienen que ver con el futuro de los diferentes protagonistas políticos. Lo de Alberto Núñez Feijóo ya empieza a ser, en fin, todos los días preguntas abiertas, cerradas, de todo tipo, para tratar de conseguir que el presidente de la Xunta, presidente del Partido Popular, aclare definitivamente qué va a hacer, si se queda en Galicia, si se marcha a Madrid, si se va a la empresa privada. Hoy hubo Consejo de la Xunta, después, como saben, rueda de prensa. Fíjense la cantidad de veces que trató de esquivar Feijóo las preguntas que le hicieron los compañeros de profesión. Que sería positivo aclarar canto antes o seu futuro? Mañá vamos a celebrar un comité de dirección do partido e, en consecuencia, si me permiten, déixeme contestar as preguntas nos prazos que previamente o partido ten o efecto. ¿Por qué razón se plantea abandonar a política e dedicarse á empresa privada? E se ten algunha oferta de algunha empresa privada? Ás veces a imaginación non ten límites e ante a imaginación non caben desmentidos potentes, porque a imaginación é moito máis importante que un desmentido. Insistindo e respetando os prazos, pero síntese vostede con suficiente ambición política para volver a optar a candidatura da Xunta? Prefiro non dicir nada ata que teña algo que dicir. Un presidente dunha comunidade autónoma ten que ser unha persona previsible. Volviendo a insistir un poco en lo mismo, ¿usted tiene clara esa decisión de futuro? Pero yo se lo puedo aclarar, y si lo quiere usted se lo hago en español con la traducción simultánea. Mi pregunta es, ¿y ustedes esto no se lo preguntan al resto de partidos políticos? ¿Se lo preguntan? Pues nosotros vamos a ser los primeros en responder. Que liñas vermellas llegarán os galegos que vostede non cruzará se salta a empresa privada? Si algún día deixo de facer isto, darei todas as explicacións que procedan. Pero permítame usted que, a pesar de unha pregunta tan inxeniosamente planteada, eu non responda sobre situacións nas que non me atopo. Vai aproveitar a xunta directiva na que se convoque o Congreso Autonómico para dicirlle aos seus que vai facer ou vai pospoñer aínda todavía un pouco máis esa incógnita? Gracias. Por que non me pregunta vostede na xunta directiva eso? Que, de verdad que se non, é que non é posible. Si temos comité de dirección mañá, non lle parece vostede que mañá é unha boa data, bastante próxima? Bueno, moitas gracias. Eu, insisto, comprendo o seu interese, pero créame que seguimos gobernando. Hasta 6 veces tuvo que responder Alberto Núñez Feijóo a esta pregunta. Mañana comité de dirección, quizás en las próximas horas se sepa algo concreto. Ernesto, ¿tú crees que Feijóo está administrando con todo el derecho sus tiempos políticos? Sí, si está perjudicando de alguna manera a su partido. Tengo aquí a Gonzalo, al que también le preguntaré. No, yo no sé si los dirigentes de su partido, me imagino que en la entrevista que tuvo el otro día, en la reunión que mantiene con Mariano Rajoy, que es el presidente nacional, imagino que Mariano Rajoy sabrá a estas alturas más o menos por dónde quiere salir, ¿no? Yo creo que él está en su perfecto derecho de
de mantener hasta que sea posible y tal. Y yo creo que los periodistas estamos en nuestro derecho de querer enterarnos y de preguntarle 6 o 8 o 15 veces, es decir, las veces que sea necesario. A mí me parece también que el tema está ya un poco, a lo mejor tenían que ponerle ya un conto, porque estamos convirtiendo toda la actividad política en si Feijóo se va, si Feijóo se queda, si se presenta o no se presenta, ¿no? Eso tiene que ser así. Pero me parece interesante que la decisión sea, que no es lo mismo, evidentemente, que la decisión sea repetir el asunto o irse a la empresa privada. Y yo espero, naturalmente, que dé las explicaciones que acaba de ofrecer. Eu creo que efectivamente está xestionando moi ben os seus tempos. Amólame dicilo, pero creo que está xogando inteligentemente porque está xerando unha sorte de necesidade de resposta. Vas continuar, non? E claro, pode terminar por presentarse como a propia solución que Galicia necesita. Eu son a garantía da continuidade, bichedes que no tempo no que se dubidou sobre a miña continuidade, houve preocupación. E, consecuentemente, como hai esa preocupación, se continúa, el vai a ser a solución que acougue os males de todo un país. Non? Creo que eso é o que hai de trasfondo. Se me equivoco e vai para a empresa privada, eu tamén quero ver que o fai por un camiño limpo, non? Diáfano, e que non dé mostras de que poda ser un síntoma desas portas giratorias que tanto mal teñen feito a vida. Ayer se publicó, lo comentábamos en el programa de ayer, un periódico digital, una supuesta oferta que le habría hecho Amancio Ortega para incorporarse a su fundación. Bueno, hoy, sin mencionar a ninguna empresa, dijo que no había nada de eso. Gonzalo, ¿tenéis curiosidad en el Partido Popular por saber lo que va a hacer Feijóo? Hombre, muchísima. Vale, indudablemente. Te puedo decir que tengo muchísima curiosidad, y no solo curiosidad, o sea, yo tengo un gran deseo de que confirme lo antes posible o tal, que se va a volver a presentar. Pero ¿por qué estáis tan empeñados en esto? ¿Porque creéis que es la garantía o la única garantía que tenéis de repetir la mayoría absoluta? Te lo pregunto así crudamente. O sea, primero, por una cuestión egoísta, completamente egoísta, yo creo que realmente es el mejor candidato, no solo el mejor candidato del Partido Popular, el mejor candidato del Partido Popular. Pero tomas todo esto que estáis diciendo, después si no se presenta, al que se presente vais a tener que convencerlo. Después diré que el siguiente también va a ser el mejor candidato, porque obviamente no te presentas a unas elecciones, y el Partido Popular, como bien sabes, tiene mucha cantera. Que dijiste y podrá el mejor candidato, y el otro ya no lo va a ser. Estoy completamente convencido de que el presidente Feijóo, por sus características, por la gestión, y porque además así yo creo que lo quiere la gente, es el mejor candidato. También creo que puede ser lo mejor para Galicia, y entonces en consecuencia yo deseo que en el comité de edición de mañana, o en el que seguramente ya se convoca el Congreso, o en breve, pues confirme que él se va a presentar a este Congreso y en consecuencia pues será candidato. ¿Tú tienes curiosidad también, Adina? Sí, yo tengo curiosidad. Yo creo que Gonzalo luego dirá que es el segundo mejor candidato y que entonces como Feijóo no quiere, bueno, pues hay que conformarse con el segundo mejor candidato. Entonces lo podrán acusar de segundo. Pero es el mejor si Feijóo se va, claro, ¿no? Entonces siempre hay una salida. Se lo recordaremos. Claro. Sí, yo creo que lo que me extraña en todo esto es que yo creo que a estas alturas Feijóo tiene que saber ya lo que va a hacer, ¿no? Más allá de cómo calcula los tiempos, el hecho de que no manifieste ninguna intención, ¿no? Y él puede decir, mañana en el partido vamos a hablar, pero mi intención o mi deseo es pues, seguir trabajando por Galicia. Cuando habla de lo que es un presidente previsible, él ha dicho una serie de cosas permanentemente desde hace años, que es que cree que 2 mandatos son suficientes. Esta es una constante cada vez que se le pregunta. Esto lo ha dicho muchas veces. Claro, pero entonces la cuestión es... O sea, la pista en estos momentos pasa porque claro, pero no la cuestión, se presenta. sí, pero la cuestión entonces es por qué no lo dice, ¿no? Porque cuanto antes empiecen la presentación de un nuevo candidato y el hacer el marketing de un nuevo candidato, sí, pero entonces quiere decir que se quiere quedar. Es decir, que va a ser el candidato, porque si es la solución, si luego la solución se va y se queda el segundo mejor, tenemos un problema. O Partido Popular xa ten unha bagaxe na xestión de sucesións dentro do goberno. En boa lógica, pois non tería esgotado o seu mandato, ou a final do seu mandato, aproximándose ao final do mandato, que faría sería anunciar xa a persoa que lle vai dar relevo para que, esgotando o tempo do mandato, se visualice como un candidato á presidencia, non? E non se está facendo eso. Queda moi pouco tempo material. É certo que ningún partido ten candidato. Claro, no, pero hagas o bloques, acaso. Casi resulta máis interesante. Formalmente tampouco. Además, isto é certo que ahora os partidos políticos cada vez retrasan máis. Pero seguro que algún dos partidos que se presente, saberemos o candidato no último minuto da presentación das candidaturas. Por ejemplo, hay una pregunta que tenemos que empezar a hacernos ya rápidamente, que es quién va a ser el candidato del PSOE.
PSOE. Candidato, Bueno, candidata. el candidato de la Marea y el candidato... No, ya, pero aquí Porque hay, el candidato de la Marea va a ser nombres, divertido también. aquí hay unos nombres que sí, que Aquí son unos nombres que estamos barajando, pero en el Partido Socialista, en el Y en PSDG, Ciudadanos. no hay ningún nombre para barajar así abiertamente. O sea, aquí por lo menos... Bueno, podemos hacer una porra, si queréis. Bueno, podemos, vale, pues vamos a hacer una porra, del PSOE. vamos a hacer una porra candidatos, enseguida, de claro, candidatos, sería a ver una quién buena- acierta. Vamos a hacer una pausa publicidad muy pequeña, enseguida volvemos porque Feijóo habla un poco también de Beiras, de lo que ayer pasaba en el Parlamento, y han pasado otras cosas, porque Beiras ha pedido amparo a la valedora do Pobo.